corazón, tu mente y prepara tu espíritu para lo que Dios hoy va a sembrar en tu corazón. Tomen asiento, que Dios les bendiga. Wow, llevamos muchos días yo sin poder verles. ¿Sabe que cuando uno está encerrado, como el caso mío que estuve estos días en cuarentena, para los que no saben, estuve en Colombia en una conferencia profética y de vuelta de regreso a Chile tenía que hacer una cuarentena obligatoria de 10 días encerrado en una casa a medio construir y alimentándome a través de la señal online, alimentándome a través del internet para poder recibir, para poder estar conectado con la iglesia. Ahí uno se da cuenta lo valioso que es ese tiempo, esa distancia, ese trabajo que hacen los chicos de creativos. La verdad que hacen un trabajo extraordinario para poder bendecir nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y en estos días que estuve en Colombia me tocó reunirme con muchos pastores y todos me decían: yo vi la prédica esa que usted habló de tal cosa, yo estuve conectado a la señal y vi esto, y un pastor se me acercó y me dijo: sabe que yo fui muy bendecido con la prédica del búfalo, una prédica que yo hice hace tiempo. Sí, me dijo, sí, mire esta. Y cuando me la muestra dije: wow, llevaba 10.000 vistas, o sea, 10.000 personas habían escuchado ese mensaje de las fuerzas del búfalo. Y a veces uno no logra dimensionar, y antes de ir a la palabra quiero decirle esto: uno no logra dimensionar el efecto que tiene cuando Dios te usa. Así que quiero que mire al que está a tu lado y dígale así: déjate usar por el Señor, por favor, dígale. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Saludamos a los que nos ven por la señal del online. Démosle un aplauso a todos aquellos que están conectados en tantos lugares, que nos ven desde tantos países. Dios es bueno. Hoy les tengo un mensaje, de esos mensajes de chef, ¿no? Cuando uno le dice: saca tu tarjeta, tu libreta y anota esta receta mágica que te voy a entregar. Bueno, no es mágica, es espiritual, amén. Una receta que le va a dar a usted un acceso, amén, a un nivel sobrenatural del que estamos viviendo en este mes. Y yo le puse así: una receta para un milagro. ¿Alguien quiere recibir un milagro? Wow. Bueno, les tengo la receta, amén, la receta, una de las tantas, porque voy a estar dando varias recetas durante este mes acerca de cómo accesar, cómo tener un acceso a un nivel sobrenatural, un nivel de milagros. Quiero que vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 8, verso 40. Vamos a estar leyendo desde el verso 40. Fíjate que Lucas nunca fue discípulo de Jesús. Todos piensan que Lucas fue un discípulo. Lucas no fue discípulo. Lucas fue contemporáneo a Pablo, y Lucas era el que le escribía algunas cartas al apóstol Pablo. Era un médico que se encargó de recopilar las historias y escribirlas en el evangelio. Nunca estuvo con Jesús, así que todo lo que él escribe es el resultado de una investigación, de haber estado con los discípulos, de haber consultado qué pasaba. Y Lucas escribe esta historia y me encanta, pero me gusta más la versión de Marcos, pero ya vamos a llegar a eso. Dice: cuando volvió Jesús, dice, le recibió la multitud con gozo. Jesús había estado al otro lado del mar, y cuando regresó de esa travesía que él hace, había una multitud de gente esperándolo, y dice que lo esperaban con gozo. Escucha esto: porque todos le esperaban, dice. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, era el pastor principal de la sinagoga que estaba allí, era el líder de la iglesia. Hagámoslo así, como el pastor principal de CAF o el pastor principal de alguna de las iglesias. Era el principal, dice, de la sinagoga. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Marcos dice que su hija había muerto y le rogaba que le pusiera la mano en la frente, en la cabeza, para que se levantara de la muerte. Dice el libro de Marcos. Porque tenía una hija única, escucha esto, como de 12 años, que estaba muriendo, y mientras iba, la multitud lo oprimía. Y sigue contando la Biblia que mientras iba camino a la casa del principal, a la casa de Jairo, la multitud comenzó a acercársele, y una mujer
que llevaba 12 años con flujo, con menstruación, 12 años menstruando, se le acercó al maestro por detrás y tocó el borde de su manto y ella recibió un milagro. Todos conocen esa historia, ¿no? En ese intertanto ocurre un milagro que me llama mucho más la atención, pero que es la receta para otra prédica, que es cuando ella va y se acerca y le toca el manto y dice que salió poder de Jesús y la sanó sin que Jesús pusiera la mano, sin que él orara, sin que hiciera nada, y pasó esa situación. Y luego Jesús continúa con esta historia y dice que mientras Jesús trataba de caminar entre medio de la multitud que lo estaba apretando, dice la palabra del Señor, que vino un mensajero de parte de la casa de Jairo y le dice: Jairo, ya no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. Así que Jairo escucha esa noticia junto a Jesús, porque ya iban a su casa. Imagínate por favor la escena, y quiero que usted se imagine la escena. El hombre está desesperado, un judío principal, enemigo de Jesús, que sabe que Jesús viene llegando, la multitud, o sea, no hay vergüenza en él, no hay cuestionamiento, porque cada vez que Dios te pone en la encrucijada de la vida con una gran necesidad, tú te olvidas de prejuicios, te olvidas de todos tus cuestionamientos, tu orgullo vale cero, porque ahora Dios te tiene entre la espada y la pared. Y a veces Dios permite estas cosas porque son necesarias para que Él pueda obrar un milagro en nuestras vidas. Alguien grite amén, por favor. Dios a veces nos empuja, provoca o permite situaciones que nos llevan entre la espada y la pared. ¿Para qué? Para derribar argumentos en nuestras vidas. Él era el principal, Él era el líder, el hombre más importante espiritualmente del lugar, el principal de la sinagoga, dice la Escritura. Y había una multitud que estaba allí mirando al maestro, a Jesús llegando de regreso, luego de haber estado al otro lado del mar de Tiberia. Y cuando él regresa, la multitud está allí, y entre medio de esa multitud aparece Jairo. La gente lo conocía, él era reconocido como el principal de la sinagoga. La versión de Marcos dice que él era poderoso, era grande en la ciudad. Y cuando uno mira esta escena, inevitablemente tiene que ver a un hombre importante, que dice la Escritura: entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba. Le rogaba. El principal de rodillas, la multitud mirando, todos quizás con esa cara de asombro, ¿no? Con esa expectativa. ¿Qué pasó? ¿Por qué Jairo está de rodillas delante de Jesús? La gente no sabía lo que estaba pasando. Y porque muchas veces la gente no sabe lo que te está pasando. La gente desconoce tu realidad y pocas personas conocen realmente lo que tú estás viviendo. Y muchas veces por mantener una imagen, una posición, por el que dirán, por el cuestionamiento de la gente, nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer con Dios. Y dice la Escritura que este hombre fue y se puso de rodillas y comenzó a rogarle. No es que se puso de rodillas y le dijo: Señor, ¿tú puedes ir a mi casa? No, se comenzó a rogarle, comenzó. Es decir, que pasó un proceso ahí, quizá un par de segundos, minutos, yo no sé el tono de su voz, pero cuando alguien está rogando, está clamando, ¿no? Por favor, te lo ruego, anda a mi casa, mi hija está por morir, mi hija se está muriendo, ayúdame, auxilio. El principal, el hombre más importante, olvidándose de todas sus posiciones, de su rango, de su prestancia, ahora está de rodillas delante de este hombre que ellos mismos, los mismos fariseos, quieren matar. El principal de la sinagoga rogándole a su peor enemigo. Y dice la Escritura que postrándose a sus pies le rogaba para que entrase a su casa. Ni siquiera le estaba diciendo: ora por mi hija. No, anda a mi casa.
Ya era otra cosa más. O sea, ahora él iba a romper todos los protocolos. ¿Qué iban a decir las autoridades? ¿Qué iban a decir la gente? Jairo está invitando a Jesús a entrar a su casa. Y dice la palabra, porque tenía una hija única. Wow, qué increíble cómo Dios permite que cosas que amamos sean instrumentos de Él para trabajar sobre nuestras vidas. Y dice la palabra así, que estaba muriendo. Y mientras ellos iban, me encanta esto porque Jesús tiene que haber dicho, ok, vamos. Y mientras iban, la multitud le oprimía. O sea, había un obstáculo. Había gente, había multitud. ¿Sabe lo que representa la multitud? En la tipología bíblica, la multitud representa a aquellos que buscan algo, pero que no hay compromiso alguno. Y a veces nosotros vamos con Jesús a nuestro milagro, vamos caminando hacia nuestro milagro, y muchas veces nos encontramos con gente que nos obstaculiza, que nos frena, que nos para, que nos detiene. Personas que muchas veces lo que hacen con nosotros es detener el avance. Nos frenan. Nos frenan porque muchas veces pensamos, escuchen esto, pensamos que Jesús no tiene el tiempo para nosotros. Jesús está muy ocupado allá, Él tiene otras cosas que hacer por acá. Y Jairo, me imagino que pensó en un momento así: si yo voy y le invito, a lo mejor no puede, está muy ocupado. Hay una multitud de personas que están demandando de Él. Pero ¿y si le ruego? ¿Y si me despojo de quien yo soy y me postro delante de Él? Quizás, pensó él, yo podría hacer la diferencia para que mi hija sane. Y a veces necesitamos actuar de esta manera. Y ahora quiero que anote, si los que puedan anotar en sus celulares, sus smartphones, no sé, o puede ver después el mensaje que va a estar en la línea. Yo anoté aquí algunos elementos que se necesitan para un milagro así. Escuchen, hay varios tipos de milagros. Están las manifestaciones del poder de Dios. Uriel estuvo hablando de eso, creo, el domingo que pasó. Y hay milagros que uno puede provocar, que uno puede, hay cosas, hay ciertos pasos que uno puede seguir. Y si Dios ve esos pasos con sinceridad y la transparencia de nuestros corazones, probablemente Dios haga algo maravilloso. Dice, porque tenía una hija única. Dice, como de 12 años, que estaba muriendo. Número uno, la primera ingrediente de esta receta: la necesidad. A veces hay cosas que nosotros queremos que obre Dios como milagro, pero en realidad no las necesitamos. Dios sabe, dice la Escritura, que Él conoce nuestra verdadera necesidad. Él sabe de qué tienes necesidad antes, dice la Escritura, antes que salga de tu boca, Él ya la conoce. Y esto es porque muchas veces nosotros pedimos, dice la Escritura, vosotros pedís y pedís mal, porque pedís para vuestros deleites, dice la Escritura. Y a veces nos gastamos nuestras fichas, digámoslo así, gastamos nuestras opciones a milagro en cosas que no necesitamos. Y se lo voy a explicar, lo voy a tratar de sintetizar en algo simple. Ejemplo, de pronto tú le dices, Señor, yo quiero que tú me des ese auto. Y quiero ese auto, y quiero ese auto, y quiero ese auto. Y comienzas a gastar tu fe en algo que realmente no necesitas. Y cuando viene algo que sí necesitas, tu fe se fue agotando porque no viste el resultado allí. Y te cuesta creer que Dios puede hacer algo acá. Y Dios dice, tú no necesitas eso. Pero yo quiero eso, Señor, hazme el milagro. Hazme el milagro. Y yo les quiero enseñar algo esta mañana. Dígame por favor lo que voy a decir. Tienes que saber ahorrar para tu milagro. Tienes que saber guardar tu fe para cosas importantes. Señor, necesito una casa, cómpratela, te dice el Señor. No, pero es que tú tienes que hacer un milagro. No, si no me necesitas para eso, eso lo puedes hacer tú. Ahorra, sé ordenado con tu economía. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo, no? No necesitas a Dios para eso. Pero gastamos nuestra fe en esas cosas. A lo mejor
Dios está esperando probar tu fe en algo grande y tú estás gastándola en burradas. Pero ahora está Jairo, un hombre de fe, principal de la sinagoga. Como principal tenía la obligación de predicar el del Sabbat, cada Sabbat durante el año. Todos los sábados él debía pararse y predicar un mensaje de fe a la gente que iba a su iglesia. Estamos hablando de un pastor. No le estoy hablando a gente que está afuera en el mundo, le estoy hablando a la iglesia que está dentro. Alguien dígame, por favor. Y hablándole a ese líder, él predicaba de fe, del Mesías. Le hablaba a la gente de la Torá, de la palabra, de la ley. Y ahora tiene un problema. Y lo primero que necesitas para que Dios haga un milagro en tu vida es una necesidad real. Una verdadera necesidad. Es cuando tú no puedes hacerlo solo. Es cuando se te escapa de las manos y tú dices, ¿y ahora qué hago? Y estás bloqueado, estás bloqueada. Y el médico te da el peor de los diagnósticos y tú estás con ese papel en las manos y dices, ¿qué hago ahora? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo continúo con mi vida después de este papel? ¿Cómo puedo continuar con mi vida después de esto, Señor? Yo no puedo hacerlo sola, yo no puedo hacerlo solo. Entonces dice, ¿qué hago ahora? Hay muchos van y hablan con el banco, otros van y hablan con un vecino, con un contacto, con el amigo. Y ahora, Señor, ¿qué hago ahora? Y cuando te enfrentas a esa situación, porque me imagino que el principal de la sinagoga ya había hablado con los médicos, ya había hablado con toda la gente. Su hija, su única hija de 12 años, que tenía todo un futuro por delante, está por morir. Y Jairo dice, ya no puedo hacer nada más. Jairo, Jesús está llegando. Yo aplaudiría solo por decir esa frase. Yo daría un aplauso. Jesús está llegando. Jesús está llegando. Alguien grite amén, por favor. Jesús está llegando. Y la multitud está haciendo barullo. La multitud está haciendo ruido. Jesús está llegando. Y me imagino que él en la casa viendo a su hija agonizando, no mandó al asistente, ni al ayudante, ni a su secretario. Les dijo, voy a buscarlo. Pero Jairo, tu hija puede morir mientras tú no estás aquí. Vas a ver a tu hija morir, o vas a ir a buscar al maestro. Yo voy a buscar mi única opción. Y si mi hija muere mientras yo no estoy, sabrá que yo estoy luchando con mi fe por un milagro. Y él se fue. Dice que se fue corriendo a buscarlo. Se metió entre la multitud. La multitud lo oprimía. ¿Me escuchan? La multitud lo oprimía. Y me imagino que fue abriendo paso. Viene Jairo, Jairo. La gente empezó a comentar. Y cuando se acercó lo suficientemente a Jesús, cuando estuvo lo suficientemente cerca, se puso de rodillas delante de él y le rogaba, mi hija se va a morir, anda a mi casa. Wow. Si alguien viniera aquí y me dijera, pastor, mi hija se va a morir, corra, vamos a mi casa, yo me voy. Y usted tendrá que dejar a alguien aquí predicando. Y yo me voy ahí porque alguien necesita. Eso fue lo que Jesús hizo. Y se fue con él. Y la multitud lo apretaba y no lo dejaban pasar. Porque todo el mundo tenía una necesidad, pero había allí alguien que estaba dispuesto a algo, a romper con su orgullo y a derribar su posición para ponerse a los pies del maestro. Y dice que se fue con él y en el camino alguien lo estorbó, una mujer que tenía una necesidad aún más grande que la de él y que tenía una fe mayor, que dijo, ni siquiera necesito que vaya a mi casa, si yo me acerco lo suficiente como para tocar el borde de su manto, será suficiente para mí. Imagínate la humildad de esa mujer. Y cuando Jesús va pasando, ¿me escuchan? Va pasando, Jesús va con Jairo y una escolta de 12 guardaespaldas, que eran los discípulos, abriéndole paso. Me imagino que Pedro empujando a la gente, Juan por allí, y Jesús va caminando y Jairo detrás, y la mujer entre medio hace esto y toca el manto.
No hizo más que eso. Fue y pasó y tocó el manto. Y fue suficiente para que un milagro se desprendiera del maestro y la sanara. Y en el medio de ese barullo y esa multitud, Jesús se detiene y dice: ¿qué pasó? Alguien me ha tocado. Y los discípulos le dicen: maestro, hay miles de personas tocando, te están apretando, y tú nos preguntas si alguien te tocó. Y Jesús dice: sí, es que alguien me tocó diferente, porque alguien me tocó con fe, porque yo sentí que poder salió de mí. ¿Me estoy explicando? Quiero que vea el contexto de esta historia y quiero que la Biblia les hable, no yo. La palabra es la que te tiene que enseñar, y la palabra es la que al abrirla te tiene que traer revelación. Y dice la escritura que Jesús se fue a casa de él. Y cuando llegó a la casa, aleluya, estaban las lloronas y los llorones. La familia llorando, haciendo escándalo, llorando y haciendo escándalo, llorando y haciendo escándalo. Y Jesús, al ver esta escena, le dice: quiero que se vayan todos estos. Tomó a Pedro, a Juan y Jacobo y le dijo: ustedes tres, solamente ustedes tres, entren conmigo a la habitación de esa niña. Tomó al papá y a la mamá y los metió adentro, y allí estaba el cadáver de esa pequeña. Y Jesús mira a Jairo y le dice: Jairo, cree solamente. Mira que está a su lado y dígale así: hermano, cree solamente. Lo único que necesitas para esto es creer. Alguien que grite un fuerte amén aquí. Cree solamente. Cree solamente. Y aquí va a estar el segundo paso: nuestra fe. Nuestra segunda receta, nuestra fe. Marcos 11:22 dice: respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Pero Jesús da una clave aquí: tened fe en Dios. La segunda ingrediente para esta receta es: ¿en quién estás creyendo? ¿En qué estás creyendo? Porque a veces decimos tener fe, pero nuestra fe no está enfocada en Dios. Está enfocada en otras cosas. Está enfocada en la iglesia, está enfocada en el pastor, está enfocada en el hermano, está enfocada en el líder, está enfocada en el abogado, enfocado en no sé, en la política, en el médico. No, es que este médico es bueno. Y viene Dios y te dice: ok, entonces que el milagro te lo haga Él. No me necesitas a mí. ¿Me estoy explicando, no? Y Jesús le dice: todos estos llorones, porque cuando tú tienes fe, tus emociones te tienen que sujetar a tu fe. ¿Me escuchó? Se sujetan a tu fe. Y te podrá caer la lágrima ahí, pero tu fe está firme, porque dentro de ti hay una lucha, que estás luchando contra el temor, contra la duda, contra el cuestionamiento, contra el fracaso, contra la derrota. Y adentro hay una batalla, y el hombre interior te dice: cree en Dios, cree en Dios, cree en Dios. Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer. Aleluya. Y ahí está la batalla, y mientras te corre la lágrima, porque me imagino que pasaba eso con la mamá de la niña, con la esposa de Jairo, y Jairo allí viendo el cadáver de su hija, desesperado, y Jesús le dice: Jairo, tranquilo, cree solamente, calma, la niña no está muerta. Pero ¿cómo si está muerta? Todo el mundo la vio muerta. La niña no está muerta, para los que crean que no está muerta. Y afuera estaban todos llorando y gritando. ¿Sabe lo que dice la escritura? Que se burlaban de Jesús. La multitud se burlaba de Jesús, porque sabían que ese milagro era imposible para realizarse. Es porque muchas veces la altura de nuestro Dios nosotros la dimensionamos en base a nuestra fe. No, yo creo que esto sí Dios puede hacerlo, pero esto no, esto Dios no lo puede hacer, es muy grande. Mira que está a su lado y hágale así. Hágale así a su hermano así. Búrlese de su hermano. Así es tu fe, así es tu Dios. Así es tu Dios. Así es tu fe, así es tu Dios.
Pero mira lo que dice la Escritura. La Biblia dice: pero si tuviera fe del tamaño de un grano de mostaza, podrías mover un monte. Podrías mover un monte. Si tu fe fuera pequeñita, pequeñita, podrías mover un monte. Número 1, verdadera necesidad. Número 2, una fe enfocada en el Señor. Y dice la Escritura que cuando Jesús entra, me encanta esto, me encanta cómo hace el Señor las cosas. Lo echo afuera, lo echo para afuera. Váyanse ustedes no tienen fe. Aquí necesitamos gente de fe. Cerró la puerta. Le dijo a Jairo: cree solamente, tranquilo, la niña no está muerta, ella solo duerme. Y luego se sentó en la cama de la niña y le tomó la mano y le habló al espíritu. Y en arameo le dice a la niña: Talita Kumi. Talita Kumi. En hebreo, en arameo. Le toma la mano Jorge y le dice: Talita Kumi. La niña no hablaba arameo. Era un idioma muy difícil de hablar. Jesús hablaba arameo, hablaba griego, hablaba hebreo, latín. Y al tomarle esa mano le dice: Talita Kumi, que significa: niña, escúchame. Y luego le dice una frase: levántate. Talita Kumi, levántate. Y al tirar de su mano, dice la Escritura que la niña se levantó. Y Marcos dice que el espíritu volvió a ella. El espíritu ya se había ido. No es que estaba durmiendo, había muerto, dice la Escritura. Y el espíritu volvió a ella cuando escuchó a Jesús decir la frase: Talita Kumi. Pero para entender esa frase, el espíritu tenía que estar conectado al Espíritu de Dios. Y muchas veces nosotros necesitamos un milagro en nuestras vidas, pero nuestra fe está tan desenfocada que no escuchamos a Dios. No escuchamos el Talita Kumi. No escuchamos cuando Dios está hablando a nuestros espíritus algo. Cuando el mensaje solamente puede ser interpretado en forma revelacional. Porque Dios no te va a hablar de una manera común. Dios tiene que hablarte de una forma revelacional. Y para hablarte revelacionalmente tienes que conectarte al nivel del Espíritu. Alguien grita amén aquí, por favor. Es decir, que tu fe humana no es suficiente. Necesitas ir a otro nivel de fe y en un nivel sobrenatural, donde tus oídos espirituales se puedan abrir para escuchar la verdadera voz de Dios hablándote y diciéndote: Talita Kumi, tengo planes contigo. Alguien grite amén, por favor. Talita Kumi. Cuando Jesús dice Talita Kumi, el mundo, en el universo espiritual, se tuvo que someter. Jesús no dijo: el espíritu que vuelva. Le habló al espíritu de ella: escúchame. Y el espíritu estaba, escúchame esto por favor, quiero que lo entienda. El espíritu estaba regresando a Dios. Porque la Biblia dice que el espíritu vuelve a Dios cuando muere una persona. Y el espíritu iba de regreso. Y cuando iba regresando a Dios, en el trayecto de regreso a Dios, Jesús lo detiene con una frase: Talita Kumi. Y el espíritu tuvo que detenerse allí y regresar al cuerpo de esa pequeña y entrar y hacer el milagro. Primero le dijo: escúchame, quiero que aprendas a oír mi voz para que yo obre un milagro en tu vida. Alguien grita amén aquí. Y luego le dio la orden a su cuerpo. Primero le habló en arameo al espíritu y luego le habló en hebreo a la niña: ahora que me escuchó tu espíritu, te voy a hablar a ti. Aleluya.
Yo sé que le estoy hablando a tu espíritu esta mañana, pero ahora te voy a hablar a ti. Levántate, le dice. Y la niña se sentó. ¿Por qué Jesús hace eso? Me pregunto yo. Porque había un hombre que necesitaba aprender una lección en ese día. Un hombre llamado Jairo, que sabía lo que Jesús había dicho y que se sorprendió de la fórmula. No le puso la mano en la cabeza, la tomó de la mano. Transfirió de su poder al cuerpo. Y quizás fue como un shock. Yo me imaginaba a Jesús poniéndole esos golpes de corriente, ¿no? Electroshock a la chica. Tocó la mano y talita cumi, levántate. Aleluya. Tercera cosa, dice que Jairo se postró a sus pies. La clave, hermano, de todo lo que yo les estoy diciendo está en los primeros versículos. Todo lo demás lo hizo Jesús. Todo lo demás lo hizo Él. Pero las primeras palabras de esta escritura dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a sus pies le rogaba. Número 3, humildad. Para que Dios obre un milagro en tu vida, necesitas aprender a ser humilde. Tú no puedes venir: Señor, chavo, yo soy tu siervo. Oye, recuérdate de mí, soy Jairo, predico todos los domingos, todos los sábados, porque predicar en el sábado. Soy pastor de la iglesia Calf Church. Soy el líder de la iglesia Calf Church. Necesito que me reconozca. Háceme el milagro. No, olvídate. Mira el que está a su lado y dígale: hermano, dígale, tú delante del Señor no eres nada. ¿Alguien grita amén? No, yo soy rey y sacerdote, yo soy el hijo de Dios. Nada. Somos como bruma, dice la escritura, que se desvanece fácilmente. ¿Sabe cómo se presentaba los patriarcas? Yo soy el gusano de Jacob. El gusano. Cuando tú estás delante de un hombre, tú eres alguien porque Dios está contigo. Alguien dígame, por favor. Cuando tú estás delante de Dios, tú no eres nadie. Él es todo. Y cuando entiendas eso, sabrás que ponerte de rodillas es lo mínimo que puedes hacer para estar delante de su presencia. Y allí, en esa condición, Jairo se presenta con humildad. Que no basta solamente con tener una necesidad. No basta solamente con tener fe. Necesitas ser humilde y mostrarlo. Demostrar tu humildad delante del Señor. Jairo sabía lo que estaba haciendo y se postra delante del Señor. Y lo último, cuarto, y con esto termino. Jesús le dice: take it easy. Ten paciencia, tranquila, espera. Es que mi hija ya se... Tranquilo. Para un hombre de fe, un milagro es cuestión de tiempo. Tranquilo. Tranquilo. Ten paciencia. Tu hija no está muerta. Estoy trabajando en ti. Estoy tratando de hablarle a tu espíritu, pero no me escucha. Estoy tratando de que salgas del nivel de la carne y de la emocionalidad y pases al nivel del espíritu y de lo sobrenatural. Ahora necesitas paciencia para entender lo que estoy haciendo. Ahora necesitas entender que no basta con todos los años de evangelio que puedas tener, y con todas las cosas que tú puedas hacer en la iglesia cada sábado, Jairo. No es suficiente que seas el principal. Porque cuando tienes una verdadera necesidad y sabes que estás en la encrucijada de tu vida, el único que puede hacer algo es Dios. Y allí tienes que ponerte de rodillas. Estoy hablando no físicamente solamente, estoy hablando en el espíritu.
Estoy hablando en tu carne, en tu alma y en tu espíritu. Sujeto a eso. Jairo, Jesús llegó, le dijeron a él. Jesús está llegando. ¿Qué vas a hacer tú? Yo pregunté antes de comenzar el mensaje, ¿cuántos querían un milagro del Señor? Aleluya. Ahora la pregunta es, ¿cuántos necesitan un milagro del Señor? Porque a lo mejor hoy te diste cuenta que no lo necesitas. Todavía no. Que ahora tienes que saber discernir lo que tú necesitas realmente de Dios y lo que puedes hacer tú solo. Porque Jairo por muchos años, para llegar a ser el principal, tenía que haber pasado un par de años. Y me llama la atención, para ser un rabino necesitaba tener mínimo 40 años. Quiere decir que Jairo ya era un hombre grande, quizás mayor, 60, 70, y tenía una hija de 12, su única hija. Había sido un proceso para tener esa hija. ¿Se entiende? Era lo único que tenía, lo más valioso de su vida, más que su ministerio, más que su posición, su hija. Y Dios permite muchas veces y nos lleva a ese nivel porque nos quiere decir algo. Cree solamente. Si tú crees, yo puedo hacer algo. Pero si no crees, va a ser muy difícil que yo pueda orar ese milagro que tú estás necesitando. Y este es el mes de los milagros. Alguien grite amén, por favor. Y quiero hablarle a alguien que me está viendo, siento decirlo. Quiero hablarle a alguien que me está viendo a través de la señal. Y quizás también a alguien que está aquí con nosotros. Quiero que me escuches. Dios sabe que tú necesitas ese milagro. Yo te estoy dando las claves, las recetas, los pasos a seguir. Número 1, número 2, número 3. Pero si sabes que hay una necesidad real en ti, entonces es momento de humillarte delante de la presencia del Señor. Lo segundo, tienes que inevitablemente acercarte delante de Él, rogarle, invitarlo a casa. En el camino puede que ocurran otras cosas y hay gente que va a recibir el milagro antes que tú. ¿Me está escuchando? Pero déjalo que entre, déjalo que tome a la niña y escucha la voz revelacional diciendo: Talita Kumi, levántate. Talita Kumi, levántate. Quiero que se ponga de pie un momento, por favor. Y yo pensaba un poco en esto, y a veces nos pasa a nosotros. Me imaginé yo siendo Jairo yendo hasta allá. Esto me pasó anoche. Yo decía, Jairo estaba tan desesperado. Se fue donde el maestro, se puso de rodillas en medio de la multitud, le rogó. Y cuando Jesús le dice, ok, vamos, aparece esta mujer. Y lo frenó. Íbamos como avión, decíamos los chilenos, ¿no? Ya, como avión. Ya iba para la casa y aparece esta mujer. Y Jesús se detiene y me roba tiempo valioso. Y cuando finalmente voy llegando a la casa, la niña se murió. Y a veces nos pasa eso. A veces en el trayecto, ¿me escuchan? En el trayecto entre que Jesús va y el milagro acontece, algo ocurre allí. Y como que pensamos que alguien nos estorbó. Justo ahora que estaba todo bien. Porque ahora que la empresa estaba creciendo, ahora mismo aparece esta cuestión. ¿Por qué ahora? ¿Cuántas veces te preguntaste eso? Yo me lo preguntaba anoche. ¿Por qué ahora? Es porque a veces Dios nos usa a nosotros. Y en el camino de nuestro milagro, Dios permite usar nuestras vidas para tocar la vida de otros. Porque si ese hombre, Jairo, no se hubiese puesto de rodillas delante de Jesús, jamás la mujer se habría atrevido a acercarse a él. Cuando ella vio al principal de la sinagoga
de rodillas delante del maestro, dijo así. Nunca lo entendí hasta anoche. Si Jairo se acercó lo suficiente, yo podría hacerlo también. Y ella dijo, si yo tan solo tocar el borde de su manto. Jairo estaba de rodillas hablando con él, era el principal, quizás tenía cierto nivel de acceso. Pero hay personas aquí, y quizás es la señal que nos ven, que dicen, sí, pero es que él es el pastor, a él Dios lo escucha. Hay gente que me dice, ore usted, pastor, porque usted está más cerca de Dios, usted lo escucha más al Señor. No, no funciona así. Esto funciona a nivel de la humildad. Y esta mujer, cuando vio a Jairo de rodillas, dijo, wow, yo podría acercarme, quizás no ponerme de rodillas, no hablarle, porque ella estaba inmunda según la ley. Pero ella dijo, si yo me acerco lo suficiente, podría tocar el borde, y con eso sería suficiente para mí. A veces, iglesia, camino a tu milagro, Dios bendice a otros. No te frustres cuando las cosas no resultan en el tiempo que tú quieres. Es porque Dios está tomando su tiempo para hacer su obra. Cierra tus ojos allí. Vamos a adorar al Señor. Adoramos al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Búscalo. Este es el momento para que seas como Jairo, que te pongas delante de Él, le digas, Señor, ve a mi casa y resucita a mi hija, sánala. He quemado todos mis cartuchos, ya no me quedan más opciones, solamente tú puedes hacerlo, Señor. Oh, bendito sea su nombre. Adoramos. Levanta tu manito al cielo, por favor, un momento así, y dale gracias al Rey de Gloria. Te invocaré y me responderás. En tiempo de angustia tú estarás aquí. Altísimo, te he puesto por mi habitación. El Dios en quien confío eres tú. De todo mal Dios me librará. Con sus plumas me voy a cubrir. Vamos a decirlo una vez más. Vamos al principio, amén. Te invocaré y me responderás. En tiempos de dígase, tú estarás aquí. Altísimo, te he puesto por mi habitación. Aleluya. El Dios en quien confío eres tú, solo tú, Señor. Y de todo mal Dios me librará. Con sus plumas me voy a cubrir. Ampárame, Señor mi Dios. Nunca me sueltes, por favor. Yo te lo ruego. Seguro, Señor, ahí estoy bajo tus alas, donde jamás me apartaré de ti. Nunca, Señor, dile, donde jamás me apartaré de ti, donde jamás me apartaré.
firme estaré en todo tiempo. El nombre de mi Dios levantaré. Decláralo, iglesia. Y aunque ande en valle de muerte, no me sobrevendrá ningún temor, y me saciarás de larga vida, me mostrarás tu salvación. Sueltes, por favor, yo te lo ruego. Habitaré bajo tu sombra, yo estaré seguro bajo tus alas. Ampárame, Señor mi Dios, nunca me sueltes, por favor, yo te lo ruego. Habitaré bajo tu sombra, estaré seguro bajo tus alas, donde jamás me apartaré de ti, donde jamás me apartaré de ti, donde jamás me apartaré de ti. Iglesia, iglesia, ¿sabes qué? Cuando tú fuiste llamado a sus caminos, Él no prometió que iba a ser un camino de rosas. Cuando Él caminó hacia ese lugar del Calvario, Él sabía que iba a haber un dolor muy grande, pero aún así Él decidió avanzar. Aún así Él decidió entregar su vida siendo inocente por tu pecado. Él decidió y dijo: a mí no me sostendrán esos 3 clavos en la cruz, me sostendrá el amor que tengo por cada uno de ellos. Y siendo tan difícil y sabiendo cuál suplicio y cuán dolor Él sufriría, y sabiendo que tú le fallarías una y otra vez, Él decidió ir. Y no nos prometió que iba a ser todo fácil, pero sí nos prometió que bajo sus alas estaríamos seguros. Sí nos prometió que no nos soltaría de su mano. Él nos prometió que en valles de sombra y de muerte Él estaría con nosotros. Y en esos momentos es cuando cada una de las palabras se hace real en tu vida. Cuando tú cruzas ese valle de sombra, cuando tú cruzas esa prueba que tú no quieres pasar, pero es allí donde Dios te dice: sí, es necesario, porque allí es donde yo estoy contigo, y allí es donde puedo mostrar mi gran poder. Aleluya. Ese varón Jairo no quería ver a su hija muerta, pero a veces ese proceso es el que te muestra el gran poder del Dios al cual tú sirves. Aleluya. Vamos a adorar una vez más, porque tenemos que permanecer en nuestra fe. Aleluya. Firme estaré en todo tiempo. El nombre de mi Dios en todo tiempo
lo levantaré, diga. Y aunque ande en valles de muerte, no me sobrevendrá ningún temor, y me saciarás de larga vida, me mostrarás tu salvación. Por favor, yo te lo ruego, habitaré bajo tu sombra, estaré seguro bajo tus alas. Ampárame, Señor mi Dios, nunca me sueltes, por favor, yo te lo ruego, Señor, habitaré bajo tu sombra, yo estaré seguro ahí, Señor, bajo tus alas. Una vez más, dígale, ampárame, Señor, mi Dios, nunca me sueltes, nunca, Señor, y yo te lo ruego, habitaré, Señor, bajo tu sombra, y yo estaré seguro bajo tus alas. Ampárame, Señor. Canta la iglesia con toda tu fuerza. Que sea un clamor de tu espíritu, de tu alma. Clama a tu Rey. Habitaré bajo su sombra, estaré seguro bajo tus alas. Ampárame, oh Señor, ampara a tu pueblo en todo tiempo. Oh, aleluya. La atmósfera de su poder está aquí. Aférrate a esa atmósfera de poder. Yo estaré seguro, decláralo, bajo tus alas. Ampárame, Señor mi Dios, nunca me sueltes, por favor, yo te lo ruego, habitaré bajo tu sombra, yo estaré seguro bajo tus alas. La última vez, ampárame, Señor mi Dios, nunca me sueltes, por favor, yo te lo ruego, habitaré bajo tu sombra, estaré seguro bajo tus alas, donde jamás me apartaré de ti. Jamás me apartaré de ti, donde jamás me apartaré de ti. Aleluya. Levante aplauso de gloria a su Rey. Te adoramos. Si es primera vez que te conectas a nuestra señal online y Dios te habló a través de nuestra palabra o sentiste el Espíritu Santo a través de nuestras adoraciones, yo te voy a pedir por favor que hagas una oración después de mí. Amén. Repite así conmigo: Señor Jesús, hoy te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida. Creo en mi corazón
porque Dios le levantó al tercer día de entre los muertos para darme vida. Perdona mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida y recíbeme como a uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y si hiciste esta oración con nosotros, déjame decirte que estamos más que felices de que seas parte de nuestra familia. Esto no es el final, este es el comienzo de algo increíble que Dios va a hacer en tu vida. Así que conéctate al número que aparece aquí en pantalla. Hay un equipo increíble que quiere conectarte, que quiere hablar contigo. Si quieres conocer más de Jesús, lo que quieras o las dudas que tengas, lo puedes hacer a través de este número. Te estamos esperando. Que Dios te bendiga. Y ahora se viene algo importantísimo. Y nosotros sabemos que esta es una iglesia bendecida. Y como sabemos que esta es una iglesia bendecida, también queremos bendecir tu vida. Mira lo que dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 3. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancias y tus lagares rebosarán de mosto. Y ustedes se preguntarán: ¿cómo puedo honrar a Jehová con mis bienes? ¿Cierto? Es decir, no voy a traer la casa, voy a traer el auto. Bueno, si puede hacerlo, lo puedo ofrendar, no hay problema. Pero ¿sabes qué? Hay mucha gente que sabe hacer cosas con sus manos. No sé, sabe hacer pastelito, sabe hacer, no sé, algo de madera, no sé. Dios te ha dado un montón de dones que puedes ponerlo al servicio del Señor. Y tú puedes decir: ¿y cómo ofrendo con eso? Simple. Tú dices al Señor: Señor, ¿sabes qué? Voy a apartar una parte de lo que hago y lo voy a entregar como ofrenda delante de tu presencia. Es así de sencillo y verás cómo Dios va a bendecir tu vida de una manera sobrenatural. Y hay tantas maneras de poder ofrendar. Tenemos nuestras cuentas bancarias que van a aparecer por aquí. También puedes hacer una transferencia. Están los alfolís que pueden estar en tu hogar. O si no tienes alfolí, lo puedes hacer simplemente separando tu ofrenda el día de hoy para entregarla el día domingo en nuestras reuniones. Hay tanto por dar y hay tanto por bendecir. Somos tan agradecidos de Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida y de la manera que Él nos ha bendecido. Así que te insto a dar. No dejes de sembrar, porque a su tiempo vas a cosechar lo que has sembrado. Que Dios te bendiga. Vamos, iglesia, vamos a adorar ahí al único y eterno Dios. Otro nombre que levante, no hay otro nombre que igualar. Solo tú permaneces firme. No hay otra piedra angular. Reinas sobre montañas y el mar, sobre la angustia y el mal. Tu amor es real, tu amor es real. Reinas sobre la muerte y poder, todo se cae ante él. Tu amor es real, tu amor es real. Tuyo es el gozo y el esplendor. Tu dulce esencia haz notar. Cristo eres todo, eres el centro, y deja tu nombre levantar. Reinas sobre montañas y el mar, sobre la angustia y el mal. Tu amor es real, tu amor es real. Reinas
Vierte hoy tu sanidad, Señor. Tu amor es real. Tu amor es real. Hay poder y libertad. Vierte hoy tu sanidad. Tu amor es real. Tu amor es real. Hay poder y libertad. Vierte hoy tu sanidad, Señor. Tu amor es real. Y tu amor es real. Reinarás sobre montañas y el mar, sobre la angustia y el mal. Tu amor es real. Tu amor es real. Reinas sobre la muerte y poder. Todo se cae ante él. Tu amor es real. Tu amor es real. Reinas y sobre la muerte y poder. Todo se cae ante él. Tu amor es real. Tu amor es real. Aleluya. Y hemos llegado al final de nuestra reunión. ¡Ay, qué pena! Pero ¿sabes qué? Te tengo una súper buena noticia. Este no es la última reunión, vienen muchas más. Así que no olvides inscribirte en nuestros links para nuestras reuniones presenciales. Domingo, 10 de la mañana, 12 del mediodía, 6 de la tarde. Dios tiene cosas increíbles y la presencia del Señor se derrama en medio de este lugar. Así que te esperamos en nuestra próxima reunión.